Estos son los reinos de la naturaleza actualmente. Esos son los que tenemos. Entonces, ¿y cuál es el Mónera? ¿Ya? Los protistas es un reino, mire. Los protistas, los ovomicetos, ya pasaron. Los ovomicetos formaban parte de los grupos de hongos, ya pasaron a ser un reino aparte, ¿ya? Y los hongos como tal, que es otro reino, tienen unas ciertas diferencias y esas las vamos a ver, por los cuales se logró esta clasificación actual, ¿ya? Lógicamente el reino plantalia, el reino de las plantas, ¿ya? Y el reino de los animales. Aquí, lógicamente, en esta parte de los microorganismos, pues tenemos varios que nos están afectando en el ectoplasmas, ¿ya? Donde tenemos las bacterias, recordemos en la parte de las bacterias, los flagelos nos pueden indicar qué tipo de bacterias son, cuando son flagelos peritricos, o sea, completamente alrededor, ¿ya? Como es el caso de las erwinias, ¿ya? En este caso esto es unas pseudomonas que tienen los flagelos hacia la parte polar y les sirven para moverse a través de sustancias y medios acuosos. Por eso las pudriciones bacteriales siempre se presentan en medios acuosos. Además que las bacterias también lo que hacen es diluir las láminas medias para poder entonces crear un caldo de cultivos, y estos caldos de cultivo normalmente son putrefactos, ¿ya? Sobre todo si se trata de bacterias como erwinias, ¿ya? O que causan pudriciones bacteriales. Esas son en el caso de las bacterias, ¿ya? Tenemos que los nematodos también causan bastantes problemas. Los virus y viroides en este momentico pues tienen una gran connotación debido a lo difícil de manejo y control. Al momento productos viricidas como tal no hay, ¿ya? Se están investigando mucho productos viricidas para todo, para plantas, animales, hombre, ¿ya? Entonces lo que nos trae aquí principalmente pues son los hongos, ¿ya? Y aquí pues tenemos uno característico. ¿Alguien conoce esta conidia? Mycosphaerella figuiensis. Esta rajados todos. Esta, el Mintosporium. Entonces el Mintosporium pues es en arroz un grave problema, pero también trabaja sobre otros cultivos, trabaja sobre sorgos, trabaja sobre gramíneas como tal, ¿ya? Sí, señor, por favor. No. Sí, por favor. Ingeniero, qué pena, la parte del microsporio, también se presentan en las dos partes, tanto en la parte del cuello como en la hoja. El Mintosporium, sí, claro. El Mintosporium tenemos ataques a nivel foliar, que son los ataques pues que normalmente observan primero a los agricultores en el momento en que se está visitando el lote. Las manchas son unas manchas cafés redondas, un poco alargadas, con el halo clorótico, y esto cuando no se controla y cuando no se hacen correcciones de fertilización, porque ya aprovecho que me estás hablando y muchas gracias del Mintosporium, es un hongo que facilita mucho su aparición con debilidades de nutrientes, sobre todo de nitrógeno. Cuando hay mucha falta de nitrógeno en estados iniciales del cultivo del arroz, el Mintosporium llega fácilmente. y muchas veces no necesitamos controles para enfermedad.
con la corrección de la fertilización, en ese caso, en estados tempranos, podemos estar eliminando esos ataques tempranos del mintosporio. ¿Ya? Una pregunta. Sí, por favor, gracias. Aprovechando el Sí, sí. Normalmente lo que más vemos en arroz es que el mintosporio de la pericularia, si no se controla o ya viene tardío, se va al nódulo ciliar o al cuello. Sí. Una característica que uno en campo ve, si no conoce bien la mancha, porque si bien sea el color es un poquito diferente, Claro. uno coge la panícula ya afectada y la del mintosporio tiende a partir por ahí. Sí, sí. La de la pericularia, pues sí también se cae, pero no se parte, digamos, se dobla más bien. Ya, ajá. ¿Qué pasa ahí con este hongo? Porque ese sí parte y el otro no parte. A ver, ambos tienen una afección al cuello. Vamos a ver muy de cerca la afección al cuello de piricuraria, ¿verdad? Es abundantes conidias en el sitio del cuello. Allí hay unas vellosidades, esas ayudan a mantener las conidias allí, y comienza a haber entonces una colonización en esa zona que seca completamente esa parte y se cae. Muchas veces con solo tocarla ella se voltea, ¿verdad? A veces queda sostenida por una parte de algún haz vascular que no se ha ido, pero normalmente en ambos cae. En ambos la espiga voltea y cae, ¿no? En ambos. Vamos a mirar, porque sí es muy importante diferenciar muy bien la sintomatología en ambos, en hoja y en cuello, ¿ya? Y sobre todo en los estados iniciales, porque allí se van a aparecer muchísimo piricularia y el mintosporio. Con mucho gusto. Pregunten cuando quieran, que eso es lo que... Sí, señor, bien pueda. ¿Cuál es el momento más adecuado de detectarlo? O sea, cuando está en el cultivo, ¿cuál es el momento que me dice Uno tiene que... el tiempo, los días, ¿cuáles Sí. son más importantes? Que me dice, bueno, tengo que estar más pendiente porque se me puede ya de un momento a otro presentar. ¿Y cuánto se demora de pronto? ¿O cuánto tiempo tenemos en controlarlo lo más pronto posible? Sí, uno tiene que hacer visitas a los lotes, uno tiene que hacer visitas regulares a los lotes desde que el cultivo comience, ¿ya? Desde que el cultivo comience. Como le digo, en suelos bastante infértiles, digámoslos así, en suelos donde no se le ha hecho análisis y mucho menos una corrección, ¿verdad? Pueden presentarse desde estados muy tempranos. Estoy hablando de 20, 25 días, ¿verdad? Normalmente se presenta un poquito más tarde en otras situaciones, en otros cultivos, en otras zonas donde sea más fértil, digamos así. Pero como les digo, si hay fertilización, se puede corregir. No hay necesidad de hacer la aplicación. Si ya está muy fuerte, sí necesitamos hacer un control, porque eso iría a la espiga. Y eso es lo que hay que cuidar en arroz. En arroz no importa que la hoja se manche, hay que cuidar la espiga, pero el manchado de hoja es la fuente de inóculo a la espiga. Entonces, por eso tenemos que cuidar hoja también, ¿ya? Es por eso. Todo lo que hacemos en arroz va tendiente a cuidar la espiga. Y no solamente la espiga, sino a que haya un buen llenado de grano, porque es el peso del grano el que va a pagar. Es el peso del grano el que le va a responder al agricultor que el hecho de que haga aplicación de productos, el hecho de que tenga un técnico como ustedes mirándole su finca, el hecho es la producción solamente, no que el cultivo esté bonito, porque uno puede llegar al cultivo, ay, qué lindo el cultivo, está muy bonito, y eso pasa en arroz, aprovecho, eso pasa en arroz, ¿no? Eso pasa en arroz, uno llega al borde del lote y lo ve lindo. Qué bonito está muy bonito porque está viendo, pero hay que meterse y hay que abrir y hay que mirar al fondo, y ahí es donde uno comienza a encontrar una cantidad de patógenos como los que vamos a ver ahora. Entonces eso se llama el monitoreo del lote. El monitoreo del lote tiene que ser desde estados muy tempranos, uno mirando a poder llegar a tomar una decisión de aplicación.
en estas cuestiones, yo mirando una vez un lote recién germinado, me encontré, y por ahí debe estar la foto, no sé en dónde, un grano, una semilla de arroz germinando y tenía ya pegado un esclerosio de Rhizoctonia. Ya estaba ahí pegado, comenzando a actuar. O sea, ¿de qué momento estaba comenzando a hacer el daño? Con 2 días de nacido. El arroz estaba en plúmula arribita y ya tenía, o sea, en condiciones bastante fuertes, ¿no? Como el caso de Huila y Tolima. Bueno, ya estábamos aquí hablando entonces de la parte de los virus, ¿verdad? Y miremos a ver, porque es posible que según Agrios, pues lógicamente el tamaño de los patógenos es diferente con respecto al tamaño de la célula. Aquí tenemos un hongo con respecto a la cabeza de un nemátodo, ¿ya? Con respecto a las bacterias, ¿ya? Y a los virus y viroides. Entonces ustedes pueden mirar los tamaños, y por eso es que, digamos, esta parte de estos patógenos se mide también. En este momento, en la actualidad, pues esto es bastante dinámico. Tenemos un cultivo, ¿no? Tenemos un cultivo. Puede ser cualquier otro cultivo, pero en este caso tenemos el caso del arroz. Y para tener un cultivo sano necesitamos sus condiciones de lluvia y sol, sobre todo en estados iniciales de arrancar el cultivo, del inicio del cultivo, para poder que la semilla se embeba y comience a germinar, ¿ya? Pero cuando tenemos las plantas y tenemos el cultivo, lo más normal que aparezca son los patógenos. Ahí es lo más normal, porque están en las condiciones, porque pueden venir en la semilla, porque están en el ambiente, porque están en el lote vecino, porque se traen en las botas. Esto, a través del tiempo, nos dice que no es otra cosa que las condiciones que se presentan para que se dé una enfermedad. Es decir, este es el clásico triángulo de la enfermedad, que en otros autores dicen no es un triángulo, es una estrella, tiene otros vértices. Es posible que sí, pero esos vértices que implican tienen que ver con respecto a eso. Dicen, por lo menos acá, la parte de la fertilización, pero eso tiene que ver es con la planta. Una planta bien fertilizada, una planta que esté protegida, bien, es mucho menos difícil de que sea atacada por los patógenos. Ahora, mucho más si es una semilla certificada, si es una semilla de buena calidad, y lógicamente también si es transformada para evitar ataques de algún patógeno. Pues estas son las condiciones que se nos da para tener una enfermedad. ¿Y cómo controlamos una enfermedad? Simplemente desbalanceamos este triángulo. Se puede desbalancear desde cualquier punto. Digamos, ¿que puedo manejar el tiempo? Sí lo puedo manejar, pero solamente en invernaderos, ¿no? En cultivos afuera no lo podemos manejar, es imposible. En invernaderos sí podemos manejar el riego, podemos manejar las temperaturas. En el caso de flores se maneja muy bien lo que es la parte de vellosos y polvosos con el manejo de cortinas. Se abren para permitir el paso del viento, cambios de temperaturas, tan importante la temperatura en el manejo de los patógenos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, allí podemos comenzar a desbalancear y a trabajar. Pues, lógicamente, en la planta, ¿ya? En todo lo que acabamos de decir, genéticamente transformadas, bien nutridas. En la parte de aquí es imposible, pero a donde nosotros nos vamos es al manejo de los patógenos. Nosotros podemos entonces entrar a desbalancear el triángulo de la enfermedad si sabemos y conocemos los patógenos.